Bienvenidos a Onda Digital, la voz de la Universidad Cooperativa de Colombia. Conectamos saberes, compartimos historias. Comienza el viaje sonoro. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Aguirre y te quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Hablemos de VIH, Odontología sin estigmas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, gracias. Mi nombre es Paula Piedrahita. Gracias por la invitación que me das. Bueno, Paula, quería preguntarte, pues tenemos conocimiento que tuviste un familiar diagnosticado con VIH y quisiera saber qué tal fue tu experiencia y hacerte unas preguntas respecto al estigma y la discriminación. Claro que sí, Natalia. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia como cuidador de un paciente diagnosticado? Mira, eso es una experiencia no muy grata, para ser verdad. Mi hermano es diagnosticado con VIH, como portador de VIH. Digamos que cuando esto sucede, él aún era muy joven y estuvo alrededor de más de, diría yo que unos 14, 15 años siendo portador. Cuidarlo y todo esto era nuevo para nosotros, nos tocó capacitarnos, a nosotros nos hicieron todo un proceso de capacitación en uno de los hospitales a los que él asistía para saber cómo íbamos a tener, digamos, como la seguridad de quienes no éramos portadores en la casa, porque obviamente vivíamos todos en un mismo apartamento y debíamos de tener ciertos cuidados. Digamos que el impacto que esto genera inicial es fuertísimo porque uno siempre le habla y uno ya piensa que con el solo hecho de tenerlo al lado o que haya un simple roce, ya eso va a generar como alguna, o sea, pues me lo vas a pegar, es lo primero que uno se imagina. Y creo que a veces el desconocimiento de los mitos que existen más allá del conocer mucho la enfermedad genera o sea, como este tipo de reacciones inmediatas que uno no tiene si no ha estudiado, si no se ha capacitado, si no ha leído pues más al respecto. Ah, bueno. ¿Ustedes alguna vez sufrieron estigma y discriminación? Claro que sí. Digamos que se vio muy reflejado en las personas cercanas o que nos frecuentaban. Vamos a partir del grupo de amigos o del grupo que uno tiene más cercano de irlo a visitar, hasta los mismos familiares. Digamos, el solo hecho de usted ya contar en su familia es que mi hijo es portador de VIH. Hasta esa reacción fue difícil, ya con el tiempo, pues al ser tantísimos años, pues pero no fue inmediato, eso fue muchísimo tiempo, estoy hablando de mucho tiempo. También sentía uno como una discriminación, digamos, al momento de cuando vas a los mismos servicios médicos. Ujú. O sea, cuando uno iba a un control, cuando uno iba a un odontólogo, cuando uno iba al optómetra, porque mi hermano había que hacerle el cambio de gafas, había que hacerle el cambio de gafas muy frecuente porque decidimos no operarlo, decidimos, esto tuvo otras implicaciones, entonces nos recomendaron no hacerle la operación de los ojos, entonces él siguió con sus gafas, pero había que hacerle el cambio muy, muy frecuente. eh, con llevarlo al optómetra y que le hiciera sus revisiones, el solo hecho de él ver en su historial, porque ellos tienen que presentar como un carnet, en ese entonces, no sé ahorita qué será la verdad, pero era un carnet que manejábamos y cada que íbamos a alguna cita teníamos que mostrar el carnet que él tenía, ¿cierto? Entonces, obviamente hasta desde ese punto, tanto como para profesionales de la salud, que en ese momento nos atendían, pasaba esto, hasta con la misma cita de control que tenía. Lo sentía uno de una enfermera, lo sentía uno hasta del mismo médico para tocarlo, porque obviamente es un tiempo donde sabemos que cuando somos portadores de VIH, las defensas son muy bajas y que toca estar en constantes revisiones y a veces pues no siempre la CPS es el mismo doctor el que te va a atender, sino que el doctor que está de turno, porque hay muchas veces que así seas portador, tú vas a necesitar presentarte por urgencias porque además tenía también complicaciones con su presión,
Entonces eso era otra de las cosas que se tenía, entonces obviamente todas estas discriminaciones se veían ahí reflejadas en Cierto. ese momento. Y también vieron de pronto sobre protocolos, que los odontólogos Sí. no los médicos. Ay, la verdad es que en ese entonces, pues es que te estoy hablando de que eso fue alrededor, mi hermano murió hace ya va a ser 9 años que él muere, pero cuando él tenía esto, él muere y él tenía 44 años, la edad que yo tengo hoy, por cierto. Cuando él muere, o sea, antes de eso fueron 15, más o menos estoy hablando como 13, 15 años que él tuvo la enfermedad. Entonces, en ese tiempo todavía no existía como tanta cosa de la que existe ahorita, no existían las redes sociales de pronto como existen tan marcadas ahora que hablan de eso tan tranquilamente. Y sí, obviamente, pues habría sí, a veces, o sea, pues habían cosas que uno decía, ay, no, pues tampoco era para tanto, pues, Ujú. cierto, pero ojo, o sea, lo dice uno porque ya lo vivió, porque se capacitó en su momento, porque gracias a una fundación, la verdad en esto se me escapa el nombre, la fundación nos abrió las puertas. Esa fundación era con una alianza con una empresa estadounidense. Nos abrió las puertas para que los portadores de VIH, esto era en Pereira, para que los portadores, yo soy de Manizales, pero en ese entonces vivíamos en Pereira, em, digamos que nos enseñaran, o sea, llevaban a estas personas y les hacían todo ese proceso de acompañamiento, ellos tenían varias cosas que ir a hacer allá, porque además hasta hubo una discriminación total de que laboralmente mi hermano pudo volver a trabajar. O sea, no, no, cuando se dieron cuenta de que él tiene esto y al ser tan repetidas las ocasiones de él faltar a su trabajo, ya tocó. Entonces tomamos la decisión de que no volvía a trabajar, pero entonces obviamente él dónde estaba, qué iba a hacer. Entonces esta fundación nos ayudó muchísimo y era pues, o sea, hacía mucho acompañamiento a la familia y ahí aprendimos lo de las capacitaciones, ¿cierto? Y ahí es donde ellos ya nos enseñan los protocolos, de ahí es donde aprendemos como tantas cosas y después ya uno empieza a decir, pues no era para tanta, no es para tanto, pero sí obviamente tiene que informarse uno muy bien. Bueno, y por último, te quiero preguntar qué recomendaciones le darías a los profesionales de la salud. Mira, a los profesionales de la salud, pues obviamente ya ahorita hay unos avances pues más grandes. Yo creo que ahorita ya ha sido comentarse es como digamos mucho más fácil por decirlo así. Pero la recomendación más grande que yo le tenía, que les daría es tener empatía por el otro. Eh, eso, pues, Sí, digamos que me tocaron, pues, las hebras. sí, fuerte porque lo padecimos mucho con él, subirle la autoestima, de que él fuera a algún sitio, a un control y que él sintiera como, o sea, una mínima reacción de quita ya o sea, el feeling, por decirlo así, con el paciente. O sea, entonces el uno sentirlo era bastante complejo, el llevarlo, por decir algo, al odontólogo. Pues, obviamente son 13, 15 años que él estuvo así, tenía que ir al odontólogo durante ese tiempo. Y pues, y obviamente, pues, en las áreas de la salud en este proceso se ven muy, pues, o sea, se necesitan por todos los lados. Entonces, pues mi recomendación más grande es indaguen, o sea, aprendan, conozcan, indaguen muy bien acerca de esta enfermedad, em, tengan la empatía por el otro, entiendan y sean muy conscientes de qué es lo que están haciendo, estudiando lo que están estudiando y qué es lo que en realidad ustedes como digamos profesionales de la salud en humanidad, pues que se vea ahí reflejado porque en muchas ocasiones no lo vemos. Entonces es como mi recomendación. Muchas gracias por estar en nuestro podcast y espero que tu experiencia nos sirva muchísimo. Pido disculpas por todas las cosas que te pudieron haber sucedido de pronto por desconocimiento, pero vamos a tratar de mejorar.
qué rica. Me alegro mucho y espero que mi experiencia también le sirva muchísimo a Cao. Muchas gracias. Esto fue Onda Digital, donde el conocimiento se escucha. Gracias por ser parte de esta experiencia sonora.